Hola, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Pónganse cómodos porque ya comenzamos. En los años 80, cuando se hablaba de Menudo, el grupo juvenil más importante de ese tiempo, la mayoría de las personas tenía la creencia de que vivían rodeados de lujos y abundancia, tanto así que todos los padres de familia que llevaban a sus pequeños a las audiciones iban con la certeza de que los chicos ganaban millones de dólares, pues al ser un grupo que contaba con su propio avión, vendía millones de discos, llenaba todos los estadios donde se presentaban y se codeaba con los grandes del espectáculo, no podía ser de otra manera. Pero no todo lo que brilla es oro, y esto se aplica a la perfección también en este caso. Hoy nos centraremos en la parte económica, es decir, cuánto ganaban los chicos de Menudo de acuerdo a lo que el señor Ramón Acevedo, padre de Raymond Acevedo, asentó en su libro Papi quiero ser un menudo, lo que se expuso en la bioserie Súbete a mi moto, lo declarado por otros exmiembros en diversas entrevistas y lo revelado en el documental Menudo Forever Young. Todo esto con el propósito de que nos arroje un panorama más claro de la realidad económica que vivían los chicos puertorriqueños. Comencemos por el principio con los menudos fundadores. De acuerdo a la bioserie Súbete a mi moto, Edgardo les propuso a los padres de los hermanos Nefti y Fernando Salaverry y Carlos, Oscar y Ricky Meléndez que los chicos se ocuparan solo de cantar y que él correría con los gastos y si había ganancias se dividirían a partes iguales después de descontar los gastos. Aquí no se especifica la cantidad de dinero que cada uno de ellos recibía, pero todo parece indicar que eran sumas moderadas, puesto que se trataba de un grupo nuevo que iba abriéndose camino en la música. Cabe destacar un punto muy importante. Desde los inicios de Menudo, a los chicos no se les daba crédito en ninguna de las producciones discográficas y desde entonces y hasta las generaciones futuras no se les pagaban regalías por los discos ni por la venta de mercancía de Menudo. Cuando a menudo fue cobrando más fuerza y se dieron los primeros cambios de integrantes, el sistema de pago pasó a ser por porcentajes, siendo la generación de René, Xavier, Miguel, Johnny y Ricky Meléndez la más beneficiada, puesto que les tocó ser socios de Edgardo y experimentaron el despegue del grupo en diferentes países de Latinoamérica. Y aquí sí, las cantidades que se cobraban por sus conciertos se traducían a cientos de miles de dólares. De acuerdo a lo relatado por el señor Acevedo, Padosa, la compañía que manejaba a menudo, se quedaba con el 30% de las ganancias y el restante 70% era repartido entre los 5 integrantes, lo que nos da como resultado que cada uno recibía un 14% de lo recaudado. Cuando Menudo estuvo en sus tiempos de gloria, esta cantidad de 14% podría llegar a ser muy significativa, pues si ponemos como ejemplo que luego de descontar los gastos quedaban $500,000, el 30% para Padosa equivalía a $150,000 y el 70% destinado a los 5 chicos sería de $350,000, tocándole a cada miembro $70,000, lo cual era una cantidad fabulosa para un adolescente y que difícilmente podría obtener de cualquier otra forma. Estas ganancias provenían principalmente de los conciertos. En la bioserie Súbete a mi moto hay una escena donde Edgardo cita en Padosa a los padres de los chicos. Estamos hablando de la generación de René Farray a Ricky Meléndez. Ahí les comunica que harán una telenovela y una película de la gira. Los padres, como siempre, se muestran reacios, pero para convencerlos, ayudado por su madre, les pasan unos sobres donde viene una relación de lo que se obtendría con los planes que tienen para que sepan de dónde saldría cada centavo. La cantidad de dinero los hace asombrarse por lo alto de la suma. Aprovechando esta situación, el manager les aclara que eso es solo lo de la gira, sin incluir la mercadería, aunque ya sabemos que de los productos que se vendían de menudo, poco o nada se les daba a los muchachos. También les aseguran que con lo que ganen sus hijos, bien podrían pagar parte de sus estudios universitarios. Para garantizar que los padres de familia no dudaran en dar su autorización, los presionaba para que tomaran una decisión rápido, pues urgía concretar esos nuevos proyectos que los mantendrían más tiempo fuera de Puerto Rico a cambio de jugosas ganancias. Los padres terminaban aceptando los términos de Edgardo por el bien de las carreras de sus hijos. Hasta aquí se seguía manejando el sistema de porcentajes, pero cuando salió René Farright y entró Charlie Massot, las cosas cambiaron, pues Edgardo decidió establecer un salario mensual, siendo el tope $5,000 para los miembros más antiguos. Pero fue aquí que Ricky Meléndez propuso una regla llamada Seniority,
que le beneficiaba especialmente a él por ser miembro fundador y con más años en el grupo, así que eso lo hacía merecedor a gozar un salario más alto que los demás, el cual Johnny dejó entrever que eran $25,000 mensuales, mientras que los demás, haciendo lo mismo, ganaban 5,000 o $3,000 e incluso menos. En la misma bioserie Súbete a mi moto, hay una escena donde el padre de Charlie reclama que su hijo gane menos que sus compañeros solo por ser el nuevo, a pesar de ser igual de competente que los demás y trabajar lo mismo, pero lamentablemente esa regla no se eliminó. Y aunque todos nos quedamos por muchos años con la idea de que Ricky Meléndez fue siempre de los más beneficiados económicamente en el grupo, en el libro Papi quiero ser un menudo se revela que pese a que en su despedida Ricky recibió alrededor de $200,000 en regalos, entre los que se incluía un carro Porsche dorado, obsequio especial de su manager y primo Edgardo Díaz, lo cierto es que unos años después se corrió el rumor que le habían quitado el carro a Ricky porque Edgardo no lo había comprado, sino que lo tenía alquilado y ya no lo pagó. Las inconformidades económicas comenzaron entonces a ser parte del dominio público y fue precisamente René Farright el primero en exhibir a Edgardo Díaz cuando en 1984 declaró para la revista mexicana Ídolos que a ellos les habían quedado a deber muchísimo dinero y que a los chicos de menudo los estaban explotando Edgardo Díaz y Padosa. Estas declaraciones sucedieron en el tiempo en que el jovencito había sido arrestado en República Dominicana por posesión de sustancias ilegales, mientras realizaba una gira en su faceta de solista. Para fortuna de él, lo dejaron libre luego de que se retiraron los cargos. Edgardo se defendió diciendo que René siempre había causado muchos problemas en Menudo y que no le sorprendía lo que le había sucedido en República Dominicana. Por su parte, René volvió a contestar aclarando que Edgardo le debía $20,000 y se negaba a pagárselos. Todo lo que Farright peleaba en ese entonces es que se los pagara y punto, pues ya ni siquiera exigía las regalías de los discos que grabó con Menudo, mucho menos de la mercancía que vendían con su imagen. René aseguraba que esa explotación se debía al tipo de contratos que firmaban. Según él, todo era para Padosa y muy poco para los integrantes, razón por la que Edgardo sí se había hecho millonario y ellos no. En el documental Menudo Forever Young se asegura que la empresa de Edgardo ganó $20 millones en 1982. Era la época en que el espectáculo de Menudo se vendía en $20,000, según palabras de René Sayas, quien fuera director creativo de Padosa y a quien se le pagaba el 15% de los shows. Por eso, cuando René Farray visitaba la casa de Edgardo, la conocida mansión de la Loma, ubicada en Caguas, Puerto Rico, decía que la mansión era de Menudo y hacía comentarios como me voy a tirar a mi piscina o voy a comer de mi comida. Para René, todos los chicos de Menudo eran víctimas de Padosa. Lamentablemente, esto motivó que la prensa puertorriqueña etiquetara a René como un malagradecido y un avaro, afectando de paso su incipiente faceta como solista. En el libro del señor Acevedo queda asentado que a pesar de ser Padosa una gran empresa que manejaba muchísimo dinero, jamás pagaban más de $25,000 mensuales en los salarios de los 5 integrantes. Esto ya luego de que saliera Ricky Meléndez, quien era el miembro que más dinero ganaba. No importaba si la compañía de Edgardo Díaz facturaba millones de dólares, siempre existía ese tope salarial. Además, había un tabulador diferente para los nuevos integrantes, de tal manera que en el caso de Raymond, y que debe haber sido lo mismo para los demás, les pagaban $1,666 mensuales durante los primeros 6 meses. Pasado ese tiempo, su sueldo subía a $3,775 mensuales por un año, y si el integrante permanecía en el grupo luego de haber transcurrido ese año y medio, entonces sí la remuneración era de $5,000 mensuales hasta salir del conjunto. En el documental Menudo Forever Young, Johnny Lozada menciona también las cifras 3,000 y $5,000 como salario, aunque luego rectifica y dice que no está hablando de cifras exactas. Destaca que lo que les daban de salario, recordemos que eran $25,000 para Ricky Meléndez y 5,000 para el que le seguía en antigüedad, no era equitativo ni proporcional con la cantidad de trabajo que hacían y los sacrificios que implicaban. Su caso tampoco fue muy diferente cuando salió de Menudo, pues en la empresa circulaba la versión de que Johnny Lozada había demandado judicialmente a Edgardo y Padosa en referencia a su contrato con la RCA.
También hay que destacar que la regla del señoriti que Ricky Meléndez había propuesto solo lo benefició por 2 años. Es decir, si por ser miembro fundador le pagaban $25,000, fue entre los años 1982 cuando entró Charlie y cambiaron el sistema de pago y 1984 cuando dejó el grupo. Los otros 5 años restantes que estuvo en el conjunto, a pesar de ganar por partes iguales al inicio y posteriormente por porcentajes, no le ayudaron a convertirse en millonario, a menos que por ser pariente de Edgardo haya tenido percepciones que los demás miembros no se enteraron. Cuando Raymond Acevedo entró al grupo, un pequeño rayo de luz se asomó cuando en una parte del contrato se establecía que a los 5 chicos les tocaba por concepto de regalías por mercancía y contrato discográfico una quinta parte del 8% que se generara por ventas en Puerto Rico y Estados Unidos y una quinta parte del 4% generado en otros países. Al parecer, esto no se cumplió al pie de la letra y pasó a formar parte de los reclamos que los exintegrantes han mencionado siempre de que se les quedó a deber dinero. Hay que tomar en cuenta que en los tiempos en que Raymond entró a menudo, las ventas por discos y mercadotecnia ya no eran tan jugosas como en los tiempos de René, Xavier, Johnny, Miguel y Rique Meléndez. Desde el principio, la familia Acevedo tuvo sus tragos amargos, pues estaban conscientes que el contrato que firmaron era conocido como Leonicio o Leonino, es decir, muy ventajoso y a favor de la empresa, dando fe de lo mal que se manejaban los asuntos del dinero en Padosa. Recordemos la anécdota cuando Raymond recién entró a menudo y grabó junto a los chicos unos comerciales para la Pepsi. Tiempo después, en un paquete que les entregaron con cartas de sus fans, venía traspapelado un cheque por la cantidad de $50,000 a nombre de Raymond, por lo que se deduce que había otros 4 cheques por la misma cantidad a nombre de los otros integrantes que en ese momento eran Charlie, Robbie, Roy y Ricky Martin, y de los que ninguno de ellos vio jamás un dólar. En el documental Menudo Forever Young, Robin Arrow, vicepresidente de comunicaciones de la disquera RCA de 1983 a 1987, reveló que todos los pagos se le hacían a Edgardo y él se encargaba de remunerar a los miembros de la banda, así que asumieron que así funcionaba, que Edgardo estaba ahí in loco parentis, que significa que estaba en lugar de los padres de familia. Dicho así, entonces ningún miembro ni sus padres tenían certeza del monto exacto de los pagos que recibía Edgardo. Debían conformarse con lo que el manager les pagara a cada uno de ellos sin darles mayores detalles. En un encuentro casual que tuvieron el padre de Rey Reyes y el de Raymond Acevedo, el primero le dijo que a su hijo le habían robado miles y miles de dólares y que por suerte hasta ese momento no lo habían involucrado con sustancias prohibidas ni lo habían tratado de pervertir, gracias a que él estaba muy pegado con Rey. Por su parte, Raymond Acevedo también declaró que eran empleados de menudo a los que les pagaban una cantidad de dinero cada mes. Edgardo cobraba todo, de ahí les daba su sueldo y el resto se lo quedaba él. A partir de este momento, dice Raymond, que comenzó la tensión entre su padre y Edgardo. Pensaron incluso en llevarlo a juicio mientras él estaba en menudo, pero si lo hubieran hecho, habría sido el fin de su carrera artística. Así que tenían que aceptar las cosas y vivir con ellas. Al final, decidieron no hacer nada porque Edgardo era mucho más poderoso, tenía conexiones con gente muy importante y tenía el contrato y el poder de sacarlo de menudo de la noche a la mañana. Todo se resumía a tómalo o déjalo. Raymond dijo en Menudo Forever Young que eran peones del negocio de Edgardo. En Súbete a mi moto hay un diálogo donde Charlie menciona el motivo por el que Díaz no los acompañaba a los programas de televisión, y era porque a él solo le interesaban los conciertos. Y es que eran los conciertos los que dejaban dinero. En cambio, los programas no aportaban nada económicamente hablando, pues solo era promoción, así que muchas veces no se tomaba la molestia de acompañar a los chicos. Y vaya que sí dejaban dinero los conciertos. Como ejemplo, citaremos lo descrito en el libro del señor Acevedo, donde menciona que durante los 18 conciertos que Menudo dio en Brasil en 1985, donde más de 1,5 millones de personas vieron a los chicos, Edgardo habría ganado 1,8 millones en 22 días. Helio Batista, productor que se encargó de cubrir los gastos del grupo, fue quien reveló este dato a la prensa internacional. Por su parte, Edgardo Díaz desmintió todo y dijo que habían perdido dinero porque ese mismo productor les había hecho trampa. Otra práctica irregular y común en Padosa eran los acuerdos individuales de Edgardo con los padres de los chicos.
Había dinero que se les daba solo a unos y a otros no, y se les pedía a los que salían favorecidos que no le comentaran nada a los demás padres de que se les había pagado, porque de lo contrario, también ellos irían a las oficinas de Padosa a reclamar su parte, convirtiéndose esto en una treta sucia, pues si había 5 integrantes que trabajaban por igual, debían cobrar lo mismo por los mismos conceptos. Por su parte, Sergio Blas declaró en una entrevista que, aunque quisiera supervisar el asunto del dinero, le decían que estaba ganando lo que ningún chico de su edad ganaba, y Sergio dejó pasar este asunto tan importante porque a él lo que le interesaba era seguir rockeando, y abrazaba el sueño de que al salir tendría su propia banda, lo cual sí concretó, pero jamás ganó lo que obtuvo como menudo, y eso que les daban menos de lo que en realidad les correspondía. En entrevista en el canal de YouTube Luis González TV, Sergio confirmó que ellos hacían aproximadamente 15 shows en un mes y les pagaban en ese tiempo, finales de los 80 y principios de los 90, el equivalente a 6,000 o 7,000 pesos mensuales. Aclaro que Sergio mencionó solo pesos, pero no especificó si eran pesos mexicanos, argentinos, chilenos, colombianos o de otro país. Para un chamaquito de 13 años, eso puede ser mucho dinero, pero si Edgardo vendía por lo menos 30,000 pesos cada show, según palabras de Sergio, con un solo concierto le pagaba casi todo el mundo y lo demás era para él y su empresa. Si multiplicamos 15 shows por 30,000, nos da un total de 450,000 pesos. Tal vez no con un solo concierto quedaban cubiertos los salarios y demás gastos, pero aunque se hubieran dispuesto para esos conceptos 90,000 pesos, que es el equivalente a 3 conciertos, por lo menos 360,000 iban a dar a las arcas de Edgardo Díaz. Para minimizar estos ataques hacia su empresa y hacia su persona, Edgardo se defendía declarando en las entrevistas que los que hablaban mal de menudo siempre era por dinero, aunque con el paso de los años ha quedado demostrado que ninguno de los que han narrado sus malas experiencias en el grupo se vieron beneficiados económicamente. El manejador sostenía que la mayoría de los padres solo se interesaban por los cheques de sus hijos y la cantidad que iban a ganar en menudo, que podría ocurrir lo que fuera y no alzarían la voz, pero que no se tratara del dinero de los nenes, porque entonces sí ponían el grito en el cielo. Para 1987 comenzaron a retrasarse más los pagos de los integrantes. En ese año ya les debían julio, agosto, septiembre y la mitad de octubre. Eran los tiempos en que Edgardo había roto relaciones con la RCA y ahora era Melody su nueva disquera, empresa que era filial de Televisa. Esto les benefició porque le dieron muy buena promoción a su nuevo disco Somos los hijos del rock, ya con Rubén Gómez ocupando el lugar de Robbie. Por esos mismos días de otoño, Edgardo y doña Panchi se reunieron con los miembros y los padres de Sergio, Ralphie, la madre de Ricky Martin, los padres de Raymond y Rubén, quien en ese momento no estaba acompañado de sus progenitores porque vivían en Nueva York. Ahí fue que el manager les comunicó la quiebra de Padosa y que por ese motivo volverían al sistema de pago que tenían antes de que entrara Charlie, que era por porcentajes, para poder detener tanto flujo de efectivo al tener que pagarles un salario mensual fijo. Como las entradas de dinero ya no eran igual de jugosas que antes, a Padosa le convenía irse por porcentajes, pero años atrás, cuando el capital que entraba era demasiado, ahí impusieron los sueldos que, como ya dijimos, tenían un tope. Pero a diferencia de antes, ahora Padosa se llevaría el 40% y los 5 chicos deberían repartirse el 60% restante, cuando antes era 30% para Padosa y 70% repartido entre los integrantes. También les prometió liquidarles pronto los salarios atrasados y darles un incentivo por su sacrificio, el cual les pagaría cuando dejaran el grupo, donde les daría, en los primeros 6 meses, la diferencia entre el porcentaje que recibían al dejar menudo y el porcentaje que se le daría al nuevo miembro. Es decir, si el 60% era dividido entre 5, le tocaría a cada uno el 12%, y si el nuevo integrante comienza con un 5%, el 7%, que es la diferencia, se le daría por 6 meses como compensación a los chicos conforme fueran saliendo del quinteto. Aunque todos estuvieron de acuerdo, el padre de Ralphie Rodríguez se mostró desconfiado, pues creía que la quiebra había sido estratégicamente planificada. El señor Rodríguez aseguraba, entre otras cosas, haber visto las facturas que le mandaban a Bolívar Arellano, el fotoperiodista que tenía los derechos para manejar la tienda Menuditis en Nueva York, y que eran etiquetadas como material promocional, para así evitarse pagar regalías a los chicos. Según el padre de Ralphie, eran alrededor de $400,000 en mercancía,
de la cual le correspondería a cada menudo $6,400. El tiempo terminó dándole la razón. El señor Acevedo asegura que el pago por porcentajes que les tocó a ellos era ridículo y se hacía trimestralmente. En el desglose que les entregaban venían conceptos que aparecían como gastos que Padosa había tenido que hacer, cuando en realidad era el promotor del espectáculo el que le pagaba al grupo y todos los gastos que se generaran. De esta manera, ellos reducían el porcentaje de las ganancias para darles a los miembros menos dinero. Un ejemplo del manejo inadecuado del capital en Padosa era que aparecía un pago bastante jugoso para el ingeniero de sonido, pero a tal personaje jamás nadie le conoció la cara y lo cobrado iba a dar a las manos de Edgardo, o sea, que él era el ingeniero de sonido. También para que se reflejaran más gastos hechos por la empresa, el arreglista y compositor Papo Geli reveló que, con bastante frecuencia, Edgardo le pedía que inflara las cifras que se les pagaban a los músicos. Aunque Papo Geli se negó, la administración de menudo se las arregló para alterar dichas facturas, es decir, siempre había trampas. Otra prueba más de esas triquiñuelas era que los padres de familia se enteraron a través de la prensa que Menudo había sido vendido a una compañía panameña por $500,000, y lo peor de todo es que ese movimiento lo habían hecho un año antes, en mayo de 1987, y ni los padres de familia ni los integrantes fueron notificados. El presidente de esa firma era el panameño José Antonio Jiménez, el socio de Edgardo, y Bereford, la nueva dueña del quinteto. Para cuando se acordó el cambio en el esquema de pagos el 30 de octubre de 1987, haciendo aquella triste historia de la quiebra y que necesitaban de los padres para que apoyaran a la empresa, Menudo ya había sido vendido a inversionistas extranjeros 5 meses antes. Astutamente, Edgardo Díaz no solo declaró en quiebra a Padosa, sino que él también se declaró en quiebra a manera personal para salvar su capital de posibles demandas de miembros y exmiembros de Menudo, e incluso de una posible demanda por parte de los familiares de Víctor Junquera, el músico que había fallecido de una sobredosis cuando hacían una gira por Estados Unidos. En ese tiempo, había muchos rumores de que Edgardo tenía su fortuna en bancos de otros países, como era el caso de su natal Panamá. Si Menudo había cambiado de dueño, lo correcto hubiera sido cambiar los contratos o renegociarlos con los padres de los chicos, pero en vez de eso, les modificaron el sistema de pago por porcentajes, así que el señor Acevedo calculó en ese tiempo que los integrantes habrían perdido alrededor de $60,000 en salarios. Si en ese entonces los chicos abrigaban la esperanza de que les pagarían regalías, al momento de quebrar Padosa también se perdió esa posibilidad. Tampoco les pagaron la supuesta compensación del 7% que Edgardo les había prometido por 6 meses cuando cada chico saliera del grupo. Solo lo hizo para calmar los ánimos entre los padres y los miembros en ese momento de crisis. Así que, de ser el multimillonario y poderoso dueño de Menudo, Edgardo Díaz pasó a ser un simple empleado de Bereford contratado como director artístico. Todos los movimientos fueron estratégicos y contundentes. El embargo del edificio de Padosa, la venta de la mansión de la Loma a un médico, la venta de la mansión de Orlando, los rumores de que Padosa enfrentaba multimillonarias demandas por parte de compañías norteamericanas, los atrasos en los pagos de los chicos, las quejas constantes de Padosa de que las finanzas andaban muy mal cuando en realidad el grupo aún era exitoso, entre muchas tretas más. Aunque ya demasiado tarde, los demás padres de familia se dieron cuenta que el padre de Ralphie Rodríguez había tenido razón. Era una quiebra planificada para librarse de demandas y otros problemas. En pocas palabras, sacrificaron a menudo para salvar sus finanzas, una vez que ellos ya tenían su futuro asegurado. Y si ya los anteriores miembros no ganaban lo que la gente creía, fue mucho peor después del escándalo cuando salieron 4 integrantes al mismo tiempo: Rawi, Robert, Jonathan y Edward Aguilera, y también luego de la confrontación en el programa de Cristina Saralegui entre Ralphie Rodríguez y su padre contra Edgardo Díaz. Incluso en la bioserie Súbete a mi moto hay otra escena donde los recién ingresados Edward Aguilera y Jonathan Montenegro se decepcionan del grupo, pues comentan que creían que Menudo era más glamoroso. Esto luego de ver las carencias por las que pasaban los menudos de esa generación de principios de los 90.
Esta situación tan precaria en la que vivían los integrantes de esa época queda también reflejada en el documental Menudo Forever Young, donde Adrián, Abel y Andy Blasquez graban desde un basurero que está en una de las calles de Nueva York y comienzan a burlarse comparando el botadero de desechos con el hotel en el que se estaba hospedando el grupo Menudo. Incluso desde los tiempos de Ricky Martin, Robbie Rosa, Sergio Blas, Raymond Acevedo, Ralphie Rodríguez y Rubén Gómez, los chicos muchas veces debían ponerse la misma ropa interior sucia, aunque por fuera lucieran arreglados, debido a que les prohibían usar el servicio de lavandería del hotel. Igualmente, ya no podían pedir servicio a la habitación y casi todo el tiempo les daban de comer hamburguesas, las cuales debían ser preparadas por los mismos menudos. Adrián Olivares, quien permaneció en el quinteto luego de que sus cuatro compañeros renunciaron, ha dicho que él tampoco ganó mucho dinero. Andy Blasquez respalda esta versión diciendo que después de todos los escándalos, el presupuesto fue recortado al mínimo. Eran los tiempos en que debían levantar al grupo luego del escandaloso bache por el que habían atravesado, así que debían hacer mucha promoción, desde las 7 de la mañana hasta el anochecer. Como ya dijimos, las promociones, sin importar todo el trabajo que implicaban, no se pagaban, así lo estipulaba el contrato. A estos nuevos integrantes se les había dicho que se les pagarían regalías por derechos de autor y por la venta de mercancías sobre menudo, pero una vez más, ninguno de ellos vio un centavo por esos conceptos. La situación era tan lastimosa que los conciertos con los que al fin podrían capitalizarse los integrantes también resultaron decepcionantes, hablando en términos de dinero. Andy Blasquez dijo que al principio les daban a cada uno $1000 por presentación, cantidad que en poco tiempo se vio reducida a $500 por concierto, para finalmente solo recibir cada integrante $250 por show, lo que los ponía en un panorama de explotación máxima. Y hablando de explotación, de acuerdo al libro Papi Quiero Ser un Menudo, para trabajar en Estados Unidos había que cumplir con ciertos requisitos, especialmente si actuaban en California, que es un estado que protege mucho a los menores. Por tal motivo, era obligatorio pertenecer a la Unión AFTRA, que actualmente es conocida como SAG-AFTRA por sus siglas en inglés y que es un sindicato de actores de cine Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión. Las exigencias de este sindicato no agradaban a la mayoría de los productores, ya que uno de sus mandatos era pagar cierta cantidad de dinero directamente al artista por determinado trabajo que hubiesen realizado. Ojo, no al productor, sino que esas regalías debían dársele al artista. Pero como Padosa controlaba todo, esos pagos nunca llegaban a las manos de los menudos, sino a la cuenta bancaria de la empresa de Edgardo Díaz. Como ejemplo, se citan los comerciales que hicieron para McDonald's y la pasta dental Crest, que según el señor Ramón Acevedo, generaron tanto dinero que cada chico de menudo de la generación de 1985 a 1988 debía recibir cientos de miles de dólares por conceptos de regalías, pero nunca vieron esas cifras reflejadas en sus cuentas bancarias. Algo que llama la atención es que al principio Roy Rosselló fue inscrito en la AFTRA como Roy Díaz, con su respectivo número de seguridad social, y si bien Díaz es su segundo apellido, también es el primer apellido de Edgardo. En el resumen anual de la AFTRA ya aparece corregido el nombre a Roy Rosselló con un número de seguridad social diferente. En el informe que presentó esta unión se asienta que Roy había recibido regalías por diferentes conceptos por la suma de $63,632,63 en el periodo del 31 de enero de 1983 al 29 de agosto de 1985. Si estas fechas son correctas, hay algo que no cuadra, puesto que Roy entró a menudo hacia mediados de 1983. Recordemos que primero había entrado Rey a principios de ese año y luego le siguió Rosselló. Si esa cantidad de dinero es multiplicada por los cinco integrantes, ellos debieron haber percibido en ese periodo de tiempo $318,163,15, pero dichas regalías tampoco les fueron pagadas, exceptuando a Roy, quien era el favorito de Edgardo. Lamentablemente, había padres que ni siquiera se dieron cuenta que sus hijos no estaban recibiendo esos pagos y si tenían sospechas de que los estaban robando, no conocían las cifras exactas. Según el señor Acevedo, ese era el motivo por el que deseaban mantener aislados a los padres de los asuntos de Menudo y Padosa,
para que no se dieran cuenta de los manejos que hacían del dinero. Cuando los padres ya querían estar más al tanto de las finanzas de sus hijos, una de dos, o los mismos chicos los mantenían a raya para no verse afectados dentro del grupo, todo esto gracias al lavado de cerebro o manipulación de la que ya eran presas, o Edgardo determinaba sacar del grupo al elemento cuyos padres estaban dando problemas. De hecho, el señor Acevedo, quien era uno de los padres que más estaba al tanto de los asuntos de Raymond en menudo, recuerda que solo una vez cobraron $3,100 por regalías de RCA y doña Panchi le pidió que no les dijera a los demás porque no tenían dinero para darles a todos. Otro que también detectó las irregularidades fue el padre de Angelo, el señor Wilson, ya fallecido, quien consiguió copias de los contratos y pagos hechos a Edgardo luego de haber terminado una gira por Estados Unidos, y una vez más el manager asentaba que él había corrido con todos los gastos del tour, como el hotel, las comidas y los pasajes, pero la realidad es que los gastos habían sido cubiertos por el promotor, así que logró que le pagaran $25,000, que multiplicado por los 5 integrantes arroja un total de $125,000, una suma que a criterio de Edgardo bien valía la pena ocultarles a los padres y los integrantes de menudo. Hay otra anécdota con el padre de Sergio Blas. Un día fue a Padosa y cobró $25,000 luego de haber revisado detenidamente el desglose de los gastos y pagos de la telenovela venezolana Los Últimos Héroes y se dio cuenta de varias irregularidades. Por suerte le pagaron, aunque también le pidieron que no les dijera a los demás, pero el señor González tranquilamente les contestó que ya lo había hecho. Es decir, si los padres estaban al pendiente, podían pelear lo justo, pero la mayoría de ellos ni se enteraban de lo que sus hijos estaban dejando de percibir y solo se conformaban con el salario mensual. En la bioserie Súbete a mi moto, autorizada por Edgardo Díaz, presentan a un Edgardo no conforme y preocupado por el poco dinero que había en la empresa, pues argumenta que con el éxito que tienen, el negocio debería ir mejor, pero su madre le explica que gran parte de ese dinero se había gastado en su fabulosa mansión de la Loma, en el avión, en los equipos, en el estudio, etcétera. Incluso, a finales de los ochentas, Edgardo se compró un lujoso automóvil Porsche, el cual pagó con su tarjeta American Express. Entonces, ¿había dinero o no? Todos estos manejos poco claros recuerdan a las palabras que el creador del grupo Los Chicos de Puerto Rico le dijo al señor Acevedo y a Raymond en su oficina cuando estaba interesado en reclutar a Raymond para que perteneciera a su grupo. En esa ocasión, Carlos Alfonso Ramírez les comentó que Edgardo tenía las espuelas muy largas y bien afiladas, que en el medio artístico era bien conocida su fama de que le estaba sacando mucho dinero a menudo. Les explicó que la enorme fortuna que había estado obteniendo con menudo le servía para adquirir más poder y hacer lo que le diera en gana, y por lo mismo nadie se atrevía a enfrentarlo o desafiarlo. Carlos Alfonso Ramírez aseguró que los menudos ganaban una miseria, mientras que Edgardo se hacía rico. Aclaró que la diferencia entre él y Edgardo era que en cualquier momento él podía mostrar sus archivos para una inspección, mientras que Edgardo tenía archivos secretos escondidos que jamás saldrían a la luz. Como se puede deducir, era casi imposible que los integrantes que conformaron a menudo en diferentes épocas hubieran podido amasar fortunas millonarias, pues además de no recibir todo el dinero que les correspondía, tenían en contra el tiempo que podían permanecer en el conjunto y dependían del éxito del que pudiera gozar su alineación en ese momento. En opinión de Johnny Lozada, ellos trabajaron por muchos años, así que considera justo que con el reencuentro y otros tours que han armado con temas derivados de menudo, comiencen ellos a beneficiarse también como exmiembros de la banda, aunque ya sean adultos y hayan pasado muchos años. Opina que Edgardo ya se benefició muchísimo con ello desde años atrás. Sobre el tema financiero de menudo hay mucha más información, pero hasta aquí dejaremos este video para no hacerlo más largo. Gracias por haber llegado hasta el final. Yo soy Bri Bardán y te doy mis infinitas gracias. Hasta pronto.